puedo hablar en español porque mi portugués es muy malo. Estoy realmente muy feliz de haber tenido la oportunidad de que Juliana y la Red U40 y los organizadores del evento me invitaran a volver a Salvador, un lugar que para mí siempre ha sido un lugar de encuentro intercultural y a donde no venía hacía 3 años ya. Mi presentación, que lleva el título El recurso del recurso, jugando un poco con la idea del recurso de la cultura, esbozada por George Giudice en el libro homónimo, busca analizar la transversalización de la diversidad en un nuevo concepto que estamos trabajando en Centroamérica, que son las políticas culturales de integración regional. Me disculpo por la voz porque tuve 8 horas de clase con muchos de los que están aquí en el evento y estoy un poco afectado. Aunque vengo de Cuba, realmente no quisiera decepcionar a aquellos que traen curiosidades sobre mi país medio raro, porque dentro de mis especializaciones yo trabajo en Centroamérica, básicamente trabajo las dinámicas de cooperación internacional en Centroamérica, y de eso es un poco de lo que yo vengo a hablarles. Vengo a hablarles de las políticas culturales de integración centroamericana, un documento firmado por los ministros de Cultura de Centroamérica que yo tuve la oportunidad de diseñar el año pasado. Me voy a auxiliar de un PowerPoint un poco para ir superando la barrera del idioma y de mi español cubano, que es un poco más acelerado, según hemos podido advertir ayer en el diálogo intercultural que tuvimos. Básicamente, yo vengo a exponerle algunas reflexiones sobre la comprensión de la diversidad como un recurso de políticas culturales de integración regional. Me voy a basar en una descripción de los usos de la diversidad, de esas expresiones culturales, como un recurso de ese tipo de políticas culturales, un tipo de política cultural muy específica y, hasta donde sabemos, inédito en los espacios de integración regional. Igual identificaremos algunos desafíos de este proceso. Básicamente, jugamos con la idea de la cultura como un recurso y de la diversidad como un recurso del sector cultura. Básicamente para tratar de encontrar los puntos donde se encuentra el tema del sector cultura con la cuestión o el debate sobre la diversidad. Específicamente en lo que tiene que ver con derechos culturales, con creatividad, con ciudadanía, con emprendimientos, con desarrollo humano, con transversalización de género, de cuestión indígena, cuestión racial, cuestión marcada por la diferencia etaria, etc. Me gustaría hacer un pequeño aporte, discusión, problematización del tema mismo de la transversalidad, que era algo con lo que no me sentía del todo cómodo a la hora de presentar, a la hora de empezar a articular algunas ideas sobre este tema que nos proponían los organizadores del seminario. Vamos a asumir la transversalidad como aquellos, o los ámbitos transversales, como aquellos ámbitos de políticas que deben o pueden ser gestionados por varios sectores. Yo voy a rescatar el concepto de sector social arrastrado, más que ahijado por la modernidad, que nos ha enseñado a sectorializar la sociedad en un sector como educación, cultura, Vamos a entender entonces un sector como un campo o un modelo que a fin de cuentas termina siéndolo con su carácter operacional, pero también modélico, de gestión de las cuestiones sociales que en la historia de los estados modernos se plantea para la gobernabilidad. Transversalizar entonces, vamos a asumirlo aquí con la idea de la aplicación de la convención en el sector cultura. Lo explico un poco más detallado. Yo les propongo discutir dejar el tema de la transversalidad para hablar sobre el uso de la convención en el sector cultura, de la diversidad básicamente, y asociar lo sectorial con el sector cultura, educación, salud, hacienda, migración, dejar la perspectiva intersectorial para el tipo de políticas como las políticas de educación artística, por ejemplo, o las políticas de cultura física, por citar algunas, y una perspectiva más transsectorial para evitar la duplicidad de tratar de hablar de lo transversal y lo transversal en ambos casos, como las políticas de género, las políticas de seguridad o las políticas de ciudadanía, entre otras. Básicamente,
les decía que yo voy a hablar sobre la política cultural de integración regional. La integración regional centroamericana. El espacio centroamericano está basado, como mismo existe en Mercosur, en un grupo de países, 8 en total, que forman parte de lo que se denomina el sistema de integración centroamericana. Tuve la oportunidad de diseñar para la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, por mandato de los presidentes de la región, un documento estratégico de políticas culturales que supuestamente va a regir los destinos de la región, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional y las políticas públicas de cooperación y cultura en este ámbito, ¿verdad? Vale indicar que con respecto a la convención en Centroamérica hay 2 países pendientes por firmar la convención y el Estado en general es que Guatemala, Nicaragua y Panamá la han ratificado, mientras que Honduras y República Dominicana se han adherido a la convención. Básicamente, la política cultural de integración centroamericana, que en algunas de las diapositivas la van a identificar como PCIC, recupera el concepto muy valioso de diversidad cultural, evidentemente, y también el de patrimonio cultural común, en el sentido de la utilidad que podría tener para un espacio de integración regional esta idea. La política cultural de integración recupera algunos aspectos conceptuales de la convención, como pueden ser la asunción de la cultura como un motor de desarrollo sostenible de las comunidades, la relación que tiene el sector de cultura con los derechos humanos a través de entre otros, de la especificidad de los derechos culturales, la asunción de la diversidad como un elemento estratégico de las políticas culturales, también la concepción muy compartida, aunque el concepto que trabajó el Plan Nacional de Cultura de Brasil es mucho más amplio, incluso el de la Convención, del carácter procesual de la cultura, la asunción de un instrumento de cooperación cultural regional y el rol de la creatividad y el desarrollo en la renovación de las expresiones culturales. Básicamente, las implicaciones en términos de políticas culturales de poder transversalizar la diversidad en un tipo de documento estratégico como las políticas culturales de integración centroamericana tiene que ver con, 1, la adopción de una concepción compleja de políticas culturales, que implica un repensar lo político en relación con lo cultural a partir, evidentemente, de una versión mucho más sociosemiótica, por llamarlo de alguna manera, de cultura, que implica la producción simbólica sobre la vida social. Básicamente eso lleva a un cambio en los referentes entre política y cultura, a un nuevo modelo de gestión social de las transformaciones sociales y a una oportunidad para la gestión, sobre todo, de conflictos alrededor de las expresiones culturales. Algo a lo que, en mi opinión, la Convención hace caso omiso y sigue mirando y visibilizando la cultura en positivo, ¿no? Y no visibiliza los conflictos que hay alrededor de las propias expresiones culturales y la dimensión de poder que hay alrededor de esa lucha, como quiera que sea, por espacios simbólicos o reales. Vale decir que Centroamérica, la Centroamérica a la que me estoy refiriendo, es el espacio que componen, bueno, ustedes lo vieron un poco hace 2 o 3 presentaciones atrás, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Estamos hablando de, en términos de desarrollo humano, la región más pobre del hemisferio, por lo menos, y la región más violenta del mundo según las estadísticas de la ONU. O sea, estamos hablando de una región donde la cultura no es una prioridad de Estado, donde la cultura incluso no se moviliza como un recurso para la resolución de conflictos históricos. Recordemos que hace 20 años nada más muchos de estos países estaban en guerras civiles, y una región marcada también por la ruta del narcotráfico, que complejiza un poco más todo el tema de la gestión cultural y sobre todo valoriza la utilidad de ver a la cultura como un recurso también complementario, como un recurso más complementario en un tipo de políticas como la seguridad, como ciudadanía, etc. Básicamente, yo les voy a hablar de este documento que se llama Política Cultural de Integración Centroamericana. Son las directrices generales. Como les decía, aprobada por los ministros de Cultura y por los presidentes de los 8 países el año pasado.
Este proceso de construcción de la política... Gracias. Este proceso de construcción de políticas culturales fue un poco interesante porque aunque tiene muchas limitaciones en términos del alcance, del término de consulta, esta política cultural se construye a partir de un diagnóstico regional hecho en los 8 países, desde donde utilizamos en sí mismo el concepto de diversidad cultural. Básicamente porque partimos del presupuesto crítico de que el mandato presidencial en los ámbitos en los que realmente les interesaba indagar a los presidentes de la región, estaba sesgado por un concepto de política cultural que no respondía a las demandas sociales que se evidenciaban tanto en las tendencias de políticas culturales como en los propios países. Básicamente, los ámbitos prioritarios que identificaron los ministros y directores como voceros de los presidentes en la cumbre de presidentes fueron la identidad centroamericana. Un concepto evidentemente casi en desuso, sobre todo en términos de gestión de un espacio cultural común, el tema de la producción de conocimientos culturales, el sentido de pertenencia a la región, el respeto a la diversidad cultural regional, el tema de una cultura de paz en la región y el logro de una visión centroamericana compartida. Después que tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de consulta a través de los 8 ministerios o secretarías de cultura de la región, pero también a través de los mecanismos de la sociedad civil de este espacio, llegamos a una sistematización de un libro que se llamó, o una sistematización que se llamó Cultivar la Cultura, donde muchos de los actores institucionales y sujetos sociales evidenciaban y exponían cuáles eran las demandas desde su punto de vista a la hora de construir esa supuesta política de integración regional. Porque, bueno, ustedes en Brasil, que es un país tan diverso, tienen la experiencia de la construcción del Plan Nacional de Cultura, que es paradigmática en el sentido de participación, de participación de los actores institucionales y los sujetos sociales, también de la relación entre academia y decisiones públicas. Pero en el caso de Centroamérica estamos hablando de que en el contexto de la situación que les especifiqué, de una región donde no hay capacidades de investigación suficientemente instaladas para afrontar diagnósticos regionales de este alcance, ¿verdad? Sobre todo cuando incluso hay conflictos políticos entre países como Nicaragua y Costa Rica, Panamá y Costa Rica igual, que no han sido tradicionalmente resueltos, ¿verdad? La idea de esta encuesta, de este diagnóstico, nos sirvió sobre todo para romper con la idea que traían los propios ministros de Cultura y los propios presidentes sobre la gestión del campo cultural. Y en ese sentido, los 6 mandatos tratamos de dinamizarlos y de actualizar la discusión en términos de lograr realmente una política acorde del siglo XXI centroamericano, ¿verdad? En ese sentido, pasamos de la identidad centroamericana a un concepto de diversidad cultural centroamericana, algo que realmente le tomamos prestado a los brasileños con el aporte que hicieron en términos conceptuales con el concepto de diversidad cultural brasileña, que hasta donde sé es la primera vez donde aparecía en un documento estratégico, un plano nacional de largo alcance, el tema de diversidad cultural asociada a un espacio geopolítico o geocultural como puede ser Brasil, ¿verdad? Antes era enfocado sobre todo al tema de la identidad, lo cual daba pie para, desde una visión mucho más modernista, eurocéntrica, tratar de indicar versiones unívocas sobre la diversidad. Expresiones tradicionalmente instaladas como machistas, racistas, etcétera, etcétera, adultocéntricas. Básicamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la política cultural de integración centroamericana? Estamos hablando de 6 lineamientos estratégicos que a la vez están atravesados por 3 ejes transversales. Esos 3 ejes transversales se supone que sean las condiciones que cada una de las acciones que se desarrollen en esos 6 ámbitos estratégicos deben ser tenidas en cuenta. La primera de ellas fue la protección de la diversidad de las expresiones. En itálicas le pongo abajo el ámbito de la convención al que responden. Esto después van a tener la posibilidad de tener la diapositiva, etc. Es como mucho texto, ¿no? Pero en este caso quisimos poner como un elemento prioritario el tema de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
En ese sentido, enfocado al tema centroamericano, sobre todo porque en Centroamérica la construcción de un espacio cultural, que es algo que se ha estado debatiendo muchísimo en el Mercosur, en la propia Unión Europea, no es un hecho tan dado, o sea, es también un espacio en construcción, o sea, la construcción de un espacio cultural regional. Otro punto importante fue la asunción de la visión de la construcción de culturas de paz, tratando un poco de superar la versión de la ONU que habla de una visión unívoca de una cultura de paz, y tratamos de incluir, de pluralizar las expresiones de esa cultura de paz, teniendo en cuenta que hay comunidades indígenas que tienen medios, por ejemplo, de resolución de conflictos que no tienen nada que ver con los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos asociados a la propia Convención de la ONU de Paz, etc. Entonces, siendo coherentes con un concepto de diversidad cultural, incluimos la versión de culturas de paz para también respetar esas otras formas de resolución de conflictos que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo alrededor del tema de cultura, ¿no? Y el tema, evidentemente, de la regionalización centroamericana. Este último punto es bastante importante porque muchos de la experiencia que hay en los espacios de integración hablan de cooperación regional, etcétera, y muchas veces lo que se hace es realmente agregar acciones conjuntas, pero se incentiva muy poco la coproducción, se incentiva muy poco la coproducción en el sentido de que cada cual aporte no a partes iguales, sino realmente a partir de sus capacidades de recursos humanos, financieros, técnicos, etcétera. Básicamente, los lineamientos estratégicos de esta política cultural se refieren a patrimonio cultural común, en el sentido del interés de garantizar la gestión social e institucional de las expresiones del patrimonio cultural común centroamericano para su apropiación, protección y salvaguardia. Esto es un punto bastante importante en Centroamérica porque hay muchos de los países que realmente tienen una precariedad en términos de institucionalidad de las políticas culturales, ¿no? Y en términos de patrimonio cultural, lo cual se agrava con el hecho de las condiciones a las que se expone el patrimonio cultural arquitectónico, por ejemplo, o indígena, por el tema de los eventos meteorológicos que tradicionalmente afectan la región. Otro punto importante como base de esa política cultural de integración regional es el tema de la comunicación intercultural. Habíamos trabajado con la hipótesis de que la mayor parte de los espacios de integración carecían en sí mismos de una política cultural de comunicación, intercultural, perdón. O sea, en este sentido y en este ámbito se incluyen todas las condiciones que aportan para una coproducción real de sentido de estar juntos en el espacio centroamericano, ¿verdad? En términos de generar capacidades de producción de comunicación. Y en este punto entra sobre todo el tema de las tecnologías, recordando un poco con la misma idea de Néstor García Canclini, que ya no es suficiente para pensar la justicia, y lo hablábamos ayer en el seminario, de resolver el tema de la redistribución entre los desiguales, los derechos culturales como una especificidad de derechos humanos. Esto, insisto, es algo muy importante porque muchos de los países centroamericanos, como Costa Rica, por ejemplo, que no tiene un Estado laico, hay mucha presión sobre todo con el tema de derechos de comunidades y expresiones culturales de grupos juveniles, con el tema de aborto, con el tema de los indígenas, etcétera, ¿verdad? Otro lineamiento estratégico, gracias. Otro lineamiento estratégico fue la innovación y el desarrollo institucional. Partíamos del hecho, que se veía en los diagnósticos, de que era importante para la política cultural asumir su propia renovación desde adentro. O sea, era importante que como lineamiento estratégico las políticas culturales regionales presionaran también a los ministerios y secretarías de cultura a reforzar y actualizar sobre todo esa institucionalidad para la gestión pública de cultura. En ese sentido, se conectaba mucho con la convención en el sentido de buscar mejores mecanismos financieros. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que está pasando ahora en Brasil, en todos los países centroamericanos el presupuesto de cultura es el mínimo presupuesto de los estados, y realmente de estados aún débiles en términos financieros, de estados pobres realmente, y lo cual se agrava con el hecho de la derechización en Europa
la derechización de Europa, que los primeros recortes, y la crisis del euro, que los primeros recortes que ha habido han sido justamente en el tema de cultura. Como por ejemplo en España, que era el principal financiador en América Latina y sobre todo en Centroamérica del campo cultural, está siendo salvajemente desmantelado por el gobierno de Mariano Rajoy. El quinto punto, el quinto lineamiento estratégico tiene que ver con el tema de economía, creatividad y cultura, sobre todo para tratar de fortalecer la coproducción en términos de no solo de cómo potenciar un mercado cultural regional, sino en el sentido también de cómo 8 pequeños paisitos pueden competir, pueden visibilizarse, pueden estar con sus propias capacidades, compartiendo, coproduciendo, desde una cooperación más bien solidaria en la región latinoamericana y en el mundo en general. Hay muy buenas experiencias de contactos entre redes de la sociedad civil en Centroamérica, conectándose a través de las redes de transformación social. Aquí mismo hay muchas experiencias también de que ha ido gente de aquí de Fora do Eixo, por ejemplo, a intercambiar experiencias con redes centroamericanas, por ejemplo, y etcétera. Se está buscando, sobre todo con este lineamiento estratégico, reforzar el carácter también económico de las actividades, los bienes y servicios como define la convención, ¿verdad? Por último, como mismo hablábamos de comunicación para la interculturalidad, hay un último aspecto que tiene que ver con la educación para la interculturalidad. O sea, partíamos del criterio de que era importante desarrollar políticas de educación intercultural en el sentido de aprender esas nuevas maneras de estar juntos que muchas veces las damos por ganadas, y realmente es un proceso también de desaprensión de toda la carga eurocéntrica tradicional que nos impone la educación, los partidos, la iglesia, la propia configuración de los estados, los medios de comunicación, etcétera, ¿verdad? Sobre todo en lo que refiere a los derechos culturales y a los derechos humanos de sujetos sociales que no están tradicionalmente visibles en la esfera pública y en la esfera sobre todo de la redistribución de los recursos de los gobiernos. Como algunas conclusiones, me gustaría apuntar que si la cultura se ha afirmado como un recurso, y esto es una idea que se ha achacado hasta el cansancio en los discursos sobre políticas culturales en los años recientes, impulsada sobre todo por George Giudice, a quien bastante cercano a los estudios sobre políticas culturales en Brasil, decía que si bien la cultura se ha afirmado como un recurso de desarrollo en su sentido amplio, la diversidad se viene confirmando como otro recurso a disposición de los actores institucionales y sus agentes sociales para tal fin. O sea, la diversidad cultural se ha vuelto el recurso del recurso, si se quiere, en el sentido de que ayuda a complejizar, ayuda a instalar realmente en nuestras mentes bastante restringidas y arrogantes e ignorantes, como diría Boaventura de Sousa Santos, un concepto de cultura realmente para el cual nuestras institucionalidades y nuestras propias prácticas culturales no están del todo preparadas e instaladas. En ese sentido, la aplicación transversal de la diversidad en las políticas culturales complejiza esa práctica de gestión y refuerza sobre todo el enfoque intersectorial, o sea, la relación entre cultura y educación, entre cultura y salud, entre cultura y derechos, etc. Y también la perspectiva transsectorial, o sea, aquellas problemáticas como el género que no caben en una secretaría de género, porque afecta, por ejemplo, como el tema de la raza, como el tema de las culturas juveniles, por ejemplo. Temas jóvenes, inclusión, seguridad, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, un concepto amplio de cultura, la diversidad de expresiones puede contribuir a ese diálogo intersectorial y a la construcción de modelos de gestión cultural más acordes a la complejidad del mundo de hoy, que definitivamente ha superado los referentes sobre la modernidad, eso de lo que hablaba mi colega anteriormente. Y en ese sentido también se refuerza que las políticas culturales de integración regional son un campo inexplorado aún en la aplicación de la Convención. Muchas veces la construcción de espacios como el Mercosur, de espacios como la Unión Europea, se basa en una cooperación muy activa, etcétera, pero muchas veces falta una comprensión más holística también de una política cultural de integración regional, donde realmente se dé una política diferente de las propias agendas nacionales en esa construcción del espacio cultural. Específicamente, y para enfocarme en el tema de la sectorialidad, del tema de lo sectorial, de lo intersectorial y de lo transsectorial,
y pensando sobre todo que cuando hablamos del espacio de integración centroamericano estamos hablando de un sistema que se define a sí mismo como sistema. A mí me gustaría dejar planteada algunos, lo que llamé algunos desafíos sistémicos de esta propia política cultural, porque tengas en cuenta que una de las limitaciones y de las posibles enfermedades terminales que pueda tener esta propia política, que está muy entusiastamente firmada, pero que realmente le falta todavía el cuerpo de implementación, etcétera, es superar el desafío sectorial de haber sido firmada simplemente por los ministros de Cultura y aunque haya sido ratificada por los presidentes de esos países, y realmente instalarse de forma sistémica en términos sectoriales y intersectoriales y transsectoriales. En ese sentido, me gustaría dejar algunas preguntas. A mí me gusta mucho preguntar sobre hacia dónde podría estar la sostenibilidad de un proyecto como este. ¿Cómo pueden articularse estratégicamente los sectores que conforman el SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, para el logro realmente de esa integración regional centroamericana? O sea, ¿cómo se puede superar la visión tradicionalmente muy autorreferencial del sector cultura en relación con otros sectores sociales? ¿Cuáles son los escenarios estratégicos intersectoriales con mayor potencial en el desarrollo de esa integración centroamericana? Es una agenda faltante en la discusión sobre las políticas de integración en sentido general. Asimismo, es importante también la versión comparada, o sea, cuáles son esos presupuestos epistemológicos, teóricos, metodológicos, operativos del enfoque ese de gestión de la interculturalidad en otros espacios como la Unión Europea, como el Mercosur, que pueden ser muy útiles también a la hora de construir, no sé, estoy pensando en ámbitos como experiencias que tiene el Mercosur, como la construcción de la cuenta satélite de cultura o intercambios también en términos de industrias culturales. Asimismo, preguntarnos también cuáles son los campos que requieren un enfoque de gestión intersectorial en las actuales políticas culturales del SICA, porque casi todas están enfocadas a problemas que se definen netamente como culturales, ¿verdad? Igualmente, ¿cuáles otros campos relacionados con las políticas culturales son abordados por otras políticas regionales, como las políticas regionales de educación superior, de seguridad, etcétera, etcétera? Estas son como un conjunto de problemáticas que tienen que ver sobre todo con algo que yo creo que es el problema fundamental de las políticas culturales hoy, y creo que en términos, sobre todo latinoamericanos, se está planteando así, que es el término de la sostenibilidad de los modelos de gestión de políticas culturales. O sea, realmente hasta qué punto son sostenibles los modelos de políticas culturales, y una sostenibilidad, y con esto me gustaría cerrar mi intervención, que no se refiere sobre todo, y como la mayor parte del tiempo se ve, en términos económicos. O sea, la mayor parte del tiempo se piensa que la sostenibilidad solamente se refiere a los recursos financieros para tener y poder desarrollar nuestras acciones culturales. No, tiene que ver también con una sostenibilidad que es política, que tiene que ver con la coherencia que tengan tus propias políticas culturales con los instrumentos de derecho, con los instrumentos como la Convención de UNESCO, etcétera, y también cómo logren superar esas propias convenciones que, como en el caso de UNESCO, etcétera, solo se refieren a las partes, y las partes son los estados. Realmente cómo se dinamiza la participación de la sociedad civil, cómo se dinamiza activamente la participación del Estado, de las universidades, etcétera, ¿verdad? Y algo que a mí me parece sobre todo fundamental en este tercer eje también de la sostenibilidad de las políticas culturales es el tema, después de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad política, el tema por supuesto de la sostenibilidad social. O sea, quiénes son los sujetos sociales y los actores institucionales que van a participar realmente en hacer esa política que ha diseñado el consultor con participaciones mínimas de esos sujetos sociales y aprobada por ministros que realmente muchas veces se desentienden de estos propios proyectos y realmente van a concretar la política cultural donde se da, ¿no? En la vida misma del campo cultural. Muchas gracias.